Buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Bienvenidos a la Comisión de Enlace Legislativo de CAINTRA. Quiero comentarles que pues estamos haciendo algo nuevo, teniendo esta reunión de manera virtual por la situación que todos conocemos y tenemos ahora un invitado de lujo, es el senador Gustavo Madero. Y también quiero darle la bienvenida a nuestro presidente Adrián Sada, que nos acompaña, está aquí con nosotros. Este es el orden del día. Me encargaré de dar la bienvenida. Luego voy a leer la semblanza del senador. Posteriormente tendremos unas palabras de nuestro presidente Adrián Sada. Luego hablará el senador Gustavo Madero. Y posteriormente veremos algunos asuntos legislativos que tienen que ver, que traemos pendientes y de preocupación que tenemos en el Senado de la República. Y luego pasaremos a preguntas y respuestas. Estamos considerando que la duración de esta reunión será aproximadamente 1 hora y cuarto en total. Y de nuevo, muchísimas gracias por su participación. Adelante, por favor. Bueno, de los temas más importantes que tenemos como Cámara Industrial son la simplificación fiscal para pymes. Señor senador, este es un tema que siempre hemos buscado para que las pymes puedan tener mucho más facilidad de cumplir con los requisitos que marca la ley. Obviamente, apoyo del gobierno federal a las pymes en esta contingencia. Lo que se ha anunciado hasta ahorita no lo consideramos como suficiente. Y seguimos pidiendo al gobierno federal que haya más apoyo para las micro y pequeñas empresas, que diciéndolo prácticamente son el 80% de nuestra afiliación. Obviamente nos preocupa mucho el tema de medio ambiente y calidad del aire. Es un tema que actualmente en la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey es un tema muy importante, la calidad del aire, y estamos viendo como sector privado cómo podemos colaborar para mejorarla. También nos preocupa, obviamente, el tema del outsourcing, que es el tema que está pendiente en el Senado, que ahorita lo vamos a ver en materia laboral, y obviamente también la nueva legislación, que pues falta mucho por que se implemente adecuadamente. El Plan Nacional de Energía, que tanto ha anunciado el señor presidente, pues al día de hoy todavía sigue la incertidumbre. Para nosotros es fundamental tener claridad al respecto y hemos pedido y solicitado ya en varias ocasiones que ya se anuncie ese Plan Nacional de Energía. Y bueno, pues obviamente nos cayó también como balde de agua fría la última decisión que tomó el SENACE hace algunos días sobre el tema de energías renovables. Los precios de la electricidad es un tema también fundamental al ser uno de los insumos principales para para la producción industrial. Nosotros, al estar cerca de la frontera, pues obviamente nuestra principal competencia es los Estados Unidos, y por lo tanto buscamos siempre, cuando menos, tener los mismos precios de la electricidad que nuestros vecinos. Y otro tema fundamental es la seguridad en Nuevo León. Tratar de mantenerla y obviamente disminuir los índices de inseguridad. Y otro aspecto importante es el tema de las carreteras. Hemos visto, sobre todo en el centro del país, un elevado índice de robos en las carreteras. Lo preocupante es que cada vez es con mayor violencia, y eso pues obviamente es nuestra principal preocupación, son nuestros colaboradores y compañeros choferes, y pues obviamente este es un tema que también estamos detrás de él, tratando de incidir en las autoridades para que nos ayuden en disminuir estos índices de inseguridad. Adelante. Bueno, Adrián, si nos puedes por favor dar la bienvenida, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí me escuchan, Juan Pablo? Sí, sí. Okay, perfecto. Bueno, pues antes que nada, pues agradecerle al senador por acompañarnos. Le damos la más cordial bienvenida. Coincido con Juan Pablo que hoy tenemos un invitado de lujo, y me baso en ello, en que hoy en México atravesamos por una situación de altísima complejidad económica, de negocios y política. Y el senador, me consta,
porque lo conozco de hace años, es experto en la materia en los 3 temas. Entonces, creo que el diálogo que tengamos hoy y lo que podamos escuchar del senador será de alto valor para nosotros y esperamos poder sumar también, senador, a sus ideas y su programa. En CAINTRA, pues somos algunas breves palabras, ya nos conoces de tiempo, pero entonces no voy a dedicarle mucho tiempo, simplemente un estatus de dónde está hoy CAINTRA. Hoy CAINTRA tiene alrededor de 3,600 socios, el 90% de nuestros socios son pymes. De hecho, hoy gran parte del foro que tienes frente a ti es de la Comisión de Pymes. Tenemos 150 empleados, trabajadores, colaboradores y 600 voluntarios que entregan de su tiempo de manera gratuita por el amor a nuestro oficio de la industria y nuestro querido México. Y la verdad es de que la pasión con la que entregan su tiempo es muy conmovedora y es lo que nos gusta a todos de esta Cámara y por eso todos entregamos de nuestro tiempo. Dentro de las agendas o los temas importantes que mencionaba Juan Pablo, quisiera destacar 3, simplemente por lo álgido de los temas o lo que estamos atravesando. En el número 1 de nuestra actividad actualmente está el apoyo para las pymes. Vemos que están atravesando un momento crítico, muy vulnerable, todas las empresas, también las grandes, todo el mundo, pero en especial las pymes. Entonces, en nuestra agenda ahorita está muy enfocada hacia ese sector. Creo que hemos hecho cosas muy diferentes a otras cámaras. Nosotros hemos dado un paso más a tratar de apoyarlas financieramente también. Gracias a Dios, a través de los años, la Cámara, de una manera muy prudente, había venido haciendo algún guardado ahí de remanentes y pudimos meter mano y estamos entregando créditos de buena fe a las microempresas de máximo 10 trabajadores de 30,000 pesos. Sabemos que se requiere más y por eso también las estamos apoyando a tratar de accesar a programas de gobierno estatal o federal o algunos otros programas que andan por ahí. Al crédito también estamos buscando otorgar a la mediana empresa. Estamos en pláticas ya muy adelantadas con AFIN para poder otorgar créditos entre 250,000 pesos y 1,000,000 de pesos a un universo de 500 empresas de las 3,600 que tenemos agremiadas. Entonces, pues estamos dando un paso más allá. Es urgente y apremiante el poder darles oxígeno para sobrellevar estos meses. Alineado a esto, pues traemos mucha actividad relacionada a la reapertura económica. En nuestra manera de ver las cosas, podemos intentar apoyar a las empresas con recursos, pero ningún recurso va a ser suficiente si no comenzamos una reapertura ordenada, escalonada y responsable de nuestra economía. Entonces, aquí no hemos sentido aún, digamos, una reacción o un programa claro de reapertura por parte del gobierno. Ha habido mucho diálogo con muchas personas del gobierno. Sin embargo, pues no ha pasado de diálogos, digamos, sin llegar a determinaciones, tiempos, métricos en los que se dispararía la apertura, etcétera. Y nos preocupa mucho, especialmente en el norte, porque estamos muy ligados a las cadenas de valor de Estados Unidos. Y como bien sabes, Estados Unidos pues ya se está reactivando, senador. Y nos preocupa muchísimo el que nos ha tomado tantos años el convertirnos en un socio de Estados Unidos confiable, y esto pues atenta contra ello. Y el tercer punto, para dejarlo nada más ahí, sé que hay muchos más muy álgidos, seguramente lo veremos en tu presentación, pero traemos digamos, la regulación que sacó SENACE, que impacta a las energías limpias. A nosotros nos preocupa mucho eso.
somos industriales, nuestro oxígeno es la energía eléctrica, el costo de los energéticos, y ya de por sí hoy traemos un costo 80% más alto que Estados Unidos. Entonces esto atenta fuertemente contra los costos, además con la confianza, ¿no? Hay todo un tema de confianza para todas estas empresas que han invertido billones de dólares en nuestro país, tanto nacionales como extranjeras, y que ahora se ven con un proyecto que les cambia las reglas del juego sobre inversiones que ya hicieron, y eso, pues la verdad, pues a mí me apena mucho, ¿no? Siendo mexicano, el ver que en México pues le estemos perjudicando la confianza de la inversión, porque creo que vamos a necesitar ahora más que nunca mucha inversión en nuestro país para estimular la economía. Bueno, sin más, senador, sé que hay muchos más temas, pero preferiría cederte la palabra para que pues, proceda a hacer la exposición. Y de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros tus perspectivas. A ver, el controlador. Estamos aprendiendo, entonces ténganos un poquito de paciencia, pero Rosendo, si puedes darle ya la posibilidad de subir la presentación al senador y quitar el mute de su audífono, de su micrófono, por favor. Muchas gracias, ahora sí, ya estoy habilitado. Un gusto, licenciado Adrián, un gusto, muchas felicitaciones por el trabajo. Yo soy un admirador de lo industrioso que es la clase empresarial de Nuevo León, y pues por eso están ustedes tan organizados. Yo agradezco mucho a Juan Pablo también este diálogo que hemos mantenido como senador de la República, y esta invitación a platicar con ustedes. Yo quisiera brevemente, si me lo permiten, son en 20, 25 minutos máximo, hacer una presentación y luego si hay oportunidad de algunas preguntas y respuestas. Voy a hablar, Adrián, un poco más de lo general y luego ya entraríamos en preguntas y respuestas a los temas más particulares que tú estás tocando. Mi presentación es un poco macro, son 5 ideas, si me permiten la siguiente lámina. La pasada. Esas son 5 ideas básicas que yo quisiera reflexionar con ustedes. No hay que olvidarnos que México trae problemas estructurales desde hace décadas que no hemos resuelto. Segundo, hoy enfrentamos la mayor crisis sanitaria y económica mundial y de nuestra generación, de lo que nos va a tocar vivir, con un gobierno que no la entiende ni nos apoya, que no tenemos contrapesos y que no surge una salida. Son las 5 ideas que las voy a elaborar muy rápido, si me permiten la que sigue. Ahí, miren, se pasaron una anterior. Esa. México lleva 30 años con un crecimiento mediocre. 2% de crecimiento promedio anual durante 30 años. No es malo, pero no es suficiente. Y creo que debemos de aspirar a doblar este crecimiento y no hemos podido hacerlo en forma de promedio. Ahorita vamos a hablar. También creo que tenemos reminiscencias de un capitalismo de compadres en nuestro querido país, un Estado de Derecho débil, tenemos problemas de pobreza y desigualdad extrema, impunidad, opacidad y corrupción, violencia, inseguridad y fatiga democrática. Estos problemas son los que enmarcan, son previos a esta situación, pero la van a agravar. Son problemas estructurales con un gran problema coyuntural. Adelante. Ahora sí, esta gráfica donde habla es el crecimiento de cada uno de los sexenios, el promedio anual de esos sexenios. Con Miguel de la Madrid el 0.3%, con Salinas el 4%, el 3% con Zedillo, con Fox el 2.3%, con Calderón 2.1%, con Enrique Peña 2.2%, y ahora yo creo que va a ser menos del 2%, o sea, ya no va a alcanzar, casi no alcanza las matemáticas, aunque haya una recuperación, porque llevaríamos 2 años
con un crecimiento negativo y muy fuerte y muy pronunciado, ¿no? Entonces, no va a cambiar esta situación de un crecimiento muy bajo. La que sigue, por favor. También hay que reconocer que en el mundo, y en México no es la excepción, tenemos una megatendencia a la concentración de la riqueza de manera exacerbada. No sé cómo expresarlo, pero en el mundo hay 7.600 millones de habitantes. El 1%, que serían 76 millones, tiene una riqueza que es mayor a la del 99%. O sea, el 1% en el mundo, o sea, 76 millones de personas, tienen más de 71 billones, 23 mil millones de dólares. Y eso es mayor a lo que tienen 7.584 millones de personas. Lo grave de esto es que se está acentuando, se está agravando, se está dinamizando esto y no se han encontrado mecanismos que lo atemperen. Ahorita vamos a avanzar un poco más. La que sigue, miren, aquí esta es un poco provocadora. Son los 10 hombres más ricos de México y los 10 hombres más ricos de Estados Unidos. Y yo les pido que traten de ver las diferencias. No están los montos, las diferencias son de escala como bastante mayor los de la derecha respecto a la izquierda, pero lo que yo creo que gran parte de los de la izquierda, de los empresarios más ricos de México, tienen un común denominador. Son proveedores o concesionarios del Estado mexicano. O tienen una telefonía, o una televisora, o un banco, o unas minas, o aeropuertos, puertos, lo que ustedes me digan. Y esta condición, esto le imprime a nuestro sistema económico una jetatura que lo determina. Y es por eso la única manera, como yo me explico, que se puedan haber cenas en Palacio Nacional en la que con unos tamales te ofrezcan boletos para la rifa de un avión por 1.500 millones de pesos, porque son empresas que están demasiado ligadas y condicionadas a su relación con el poder político. En el lado derecho, pues todos estos son o innovadores o gente que inventó un software o que son buenos inversionistas, pero no los determina su relación con el gobierno. Y esto sí, estoy convencido que México nos tiene impreso una determinación de nuestro tipo de capitalismo. Adelante, por favor. Y esto irrita mucho a la gente porque la gente siente que hay mucha relación de privilegios. Miren, esta gráfica a mí se me hace muy elocuente. Del lado izquierdo van a encontrar ustedes el ranking de México en el mundo en orden de magnitud. Somos el número 11 en población de los 7.600 millones de habitantes. Somos el número 11. Tenemos 126 millones de habitantes. Somos la economía número 14. Algunos dicen el 12, el 14, el 15, no importa para este efecto. Y tenemos a nivel territorial 2 millones de kilómetros cuadrados, que es el número 14 a nivel territorial si nos comparamos con los 194 países que hay en el mundo. Ahora, si nos comparamos en el índice de desempeño, que esto es lo importante, estamos en el ranking número 61 en salud, 65 en educación, 81 en el PIB per cápita, 106 en transparencia, 125 en desigualdad y 140 en seguridad. Este gap es a mí el que me doy de topes porque siento que el problema que tenemos en México son malas políticas públicas. Es un sistema político que no ha podido aprovechar los activos que tenemos, los recursos que tenemos para darle bienestar satisfactores a su población. Y ahí es donde está gran parte de esta plática, el poder compartir con ustedes que necesitamos cambiar esta situación tomando políticas públicas de manera diferente y cómo lograrlo. Pero aquí se me hace que es la demostración empírica más evidente de que no estamos haciendo bien las cosas. Adelante, por favor. Bueno, los retos de México yo creo que son
compartidos con América Latina. O sea, en todo nuestro continente, es un continente que no ha crecido, que está atrapado con un discurso ideológico nacionalista, populista, y que nos tiene muy distraídos y no tomamos las mejores decisiones como bloque, como continente latinoamericano. Si tú ves, pues somos Latinoamérica donde más desigualdad hay en el mundo y también donde menos crecimiento está habiendo en el mundo. Y eso son temas que hay que analizar por qué tipo de comportamientos y decisiones de políticas públicas estamos tomando en conjunto que no nos están ayudando a crecer y a tener mayor índices de bienestar para la población. Adelante. La que sigue. Y la segunda gran idea es, enfrentamos la mayor crisis sanitaria y económica de nuestra historia. Ahorita ya van 3.859.559 casos confirmados en el mundo del COVID. Y hay 269.000 fallecidos por este caso. México ya es el número 15, está creciendo rápidamente. Yo creo que el día de mañana va a ser el 14, le va a ganar a Suecia. Y este tema es una crisis que tiene características que hay que desentrañarla porque es única. Nunca en el mundo 150 países iban a estar en recesión, iban a tener un impacto de un coma inducido de su economía, ¿verdad? Y un contagio al mismo tiempo de un virus nuevo en el que no hay vacunas y no hay tratamientos todavía. Entonces, aquí una pregunta que a mí me surge y se las comparto. Fíjense, si sabemos que hay 7.600 millones de habitantes y ahorita van números redondos para hacer las cifras muy rápido, 3.900.000, pónganle 4 millones de contagiados. Para 7.400 millones, pues todavía no estamos hablando ni del 1% de la población. Y yo escuché que Angela Merkel dice que se va a contagiar más del 50%. Entonces, quiere decir que hay muchos que están ya contagiados, muchos no lo saben o muchos no se registran, pero sobre todo que va a haber varias olas. Para llegar al 50%, si estamos en menos del 1% de la población mundial, quiere decir que esto va a ser expansivo. Y ahorita decía Adrián que ya se van a levantar las medidas, sí se van a levantar, pero también hay que anticipar que va a haber brotes después de la enfermedad en los distintos países. Y esto hay que tomarlo en cuenta. La que sigue, por favor. Bueno, también esta crisis va a ser la más profunda desde la Gran Depresión, ¿verdad? Aquí le pusimos un menos 8% del PIB, nomás para estimar un promedio de que hablan desde el menos 7 al menos 10, pero sobre todo los más afectados va a ser el empleo y la clase trabajadora. Adelante, por favor. La que sigue. Y nuestro gobierno está tomando un camino que dice que es a la mexicana, que es el no utilizar recursos públicos para transferencias directas ni a los empresarios, microempresas, trabajadores, los que pierdan su empleo. Es el 0.3% del PIB, cuando hay países que hasta casi el 20% del PIB se lo están inyectando a la economía para hacer medidas contracíclicas. En México no hay medidas contracíclicas, ni hay una red de protección, y toda la parte, el 50-60% de economía informal, de la gente que vive al día, es la que ni siquiera se va a poder cuantificar su impacto. Adelante, por favor. Hay instituciones como Fundar que proponen distintos apoyos que nosotros compartimos, que se deben de pensar e insistir para que el gobierno los tome en cuenta. Muchos apoyos como el que está proponiendo la Coparmex del salario solidario, que 50-50 lo absorban el gobierno y las empresas para no perder el empleo ni el ingreso de las familias, pero el gobierno se resiste a entrar en este tipo de dinámicas, incluso politiza sobre esto como si fuera un tema neoliberal,
que genera privilegios, ¿verdad? Y que entramos en corrupción. Adelante. También vemos que un dato importante, ya veníamos mal. Ya veníamos mal y ahorita lo que viene es, perdón, me salí de aquí. Ya veníamos mal y por eso no hay que echar la culpa al COVID. Ya la economía se estaba desacelerando, los empleos se estaban perdiendo y no estaba habiendo inversión desde el año pasado. Y esto es importante para el diagnóstico, no confundir que lo que estamos viviendo es problema del COVID. Hay problemas estructurales previos y coyunturales previos que se agravarán con el COVID. Y esto es lo que nos pone en una situación muy crítica. Adelante, por favor. Este análisis lo hace Macario Schettino, donde dice básicamente cómo el índice de confianza, el cambio de color de la gráfica es precisamente cuando se toma la decisión de cancelar el aeropuerto. Obviamente después Constellation Brands y todo, y lo que estás hablando ahorita de SENACE y las energías limpias, pues son decisiones de un gobierno que no entiende las reglas de la economía de mercado, las reglas de un Estado de Derecho que no puede cambiarlas a mitad de un partido, las reglas de funcionamiento de los contratos que ya están en curso y que ha generado un impacto que no ha dimensionado ni aceptado esta administración, sobre todo en la confianza. No hay confianza y yo insisto en que lo primero que debe haber es confianza para que haya inversión, inversión para que haya empleo, empleo para que haya consumo y consumo para que haya impuestos e ingresos fiscales. Y ahí se genera un círculo virtuoso, pero ahorita estamos en un círculo vicioso donde no hay confianza, no hay inversión, no hay empleo, no hay consumo y no va a haber recaudación. Por lo tanto, no habrá gasto social. Adelante, por favor. La que sigue. Bueno, esto es lo que dice la CEPAL. Hay impactos de corto y mediano plazo, pero van a ser devastadores. O sea, hoy ya se habla en Estados Unidos más de 30 millones de empleos perdidos en 7 semanas. Equivale a lo que se generó en 11 años. En Estados Unidos acaba de terminar el mayor ciclo de duración de expansión económica, 11 años, desde el 2009 al 2020. Fue un crecimiento bajo, pero constante, de 2-3%, y se generaron todos esos empleos que se perdieron en 7 semanas. Bueno, pues en México va a suceder algo parecido, diferente porque aquí no hay seguro del desempleo, entonces la gente se va al subempleo, la economía informal, o al narcotráfico, la delincuencia, o a migrar, ¿verdad? Esas es las válvulas de escape que tenemos aquí en nuestro país, pero va a generar donde nos va a explotar en la cara es en el tema del desempleo, en la quiebra de empresas. Cuando se habla de que es la mayor crisis, yo me acuerdo la pasada, yo caminaba por colonias y decía se renta o se vende o cerrado, abandonado. Eso me preocupa mucho que vayamos a tener otra vez esa realidad próxima y el impacto social que esto va a implicar, ¿verdad? Adelante, por favor. Ok. Bueno, pues acabamos de perder la calificación de Pemex. Ya se veía venir, pero sobre todo que esto va a tener un impacto muy grande en las finanzas públicas, porque Pemex hoy representa el 20% de los ingresos del sector público y el refinanciamiento de su deuda de los 105 mil millones de dólares que debe, pues se va a encarecer y puede arrastrar a la deuda soberana si se terquea y se obstinan en su estrategia de seguir transfiriendo dinero bueno al malo. En un barril sin fondo, Pemex perdió 560 mil millones de pesos en este primer trimestre y 340 mil el año pasado. Hoy está operando
con pérdidas porque sus costos de producción son mucho mayores al precio del petróleo actual. Hoy va a estar atemperado un poco con las coberturas petroleras, pero el año que entra se anticipa que vamos a tener un presupuesto de egresos de la Federación de lo más restrictivo y crítico, donde ya de por sí, antes del COVID, se anticipaba que no le iban a alcanzar las canicas a esta administración. Con esto va a ser indiscutible. Yo veo que esta administración entró con una visión un poco mágica de que como iba a ser austero y no iba a haber corrupción, iban a sobrar 500,000 millones de pesos. Eso lo dijo el presidente Andrés Manuel en muchas ocasiones, porque no iba a gastar, iba a recortar gastos y todo, y le iban a sobrar 500,000. ¿Qué pasó el primer año de su gobierno? No solo no obtuvo los 500,000, sino que le faltaron 200,000 millones. Y empezó a esculcar los cajones de la administración pública. El primer cajón que se encontró y que ya se agotó es el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales. Después empezó a monetizar todos los programas y hacer recortes para agarrar más dinero. Después encontró otro cajón que son los fideicomisos públicos y ya los eliminó y se monetizó todo ese recurso y le incorpora a la administración y al gasto público. Y ya se está agotando estos márgenes, ¿verdad? Entonces, sí se advierte que el año que entra, sobre todo el año que entra, va a estar muy deficitario y no van a salir las cuentas. Yo creo que va a impulsar una reforma fiscal después de la elección del 6 de julio. Y entre el 6 de julio y el 30 de agosto, que yo creo que va a perder la mayoría, espero que así sea, ahí hay un espacio de 2 meses y medio, casi 3, en donde todavía seguiría esta mayoría que tiene supermayoría en la Cámara de Diputados, y allí puede impulsar una reforma. Por eso también creo que mandó esta iniciativa de poder modificar el presupuesto unilateralmente hasta 600,000 millones de pesos por decreto. Y ustedes dicen, ¿para qué la manda si ahorita tiene los votos suficientes? Bueno, porque él también piensa que puede eventualmente llegar a perder la mayoría el año que entra, y esta reforma le permitiría tener una llave maestra para que lo que apruebe la Cámara, él poderlo violentar con este decreto y estas facultades. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, la cuarta idea, ya nomás son 5, es, acuérdense, traemos problemas estructurales arrastrando, ¿verdad? Enfrentamos la mayor crisis de nuestra historia, con un gobierno que no entiende y no apoya, y este gobierno no tiene contrapesos. A mí me gustan mucho las grafiquitas, les comparto esta grafiquita, cómo venían los presidentes ganando, bueno, poco a poco perdiendo, ganaban con menos margen y con menos votación en proporción al total, y viene un fenómeno que un partido nuevo arranca con el 53% de la votación, 30 millones de votos. Yo nomás les recuerdo 30 millones de votos, líguenlo con los programas sociales que él tiene, que son para 25 millones de personas que tienen entregas directas entre 500 y 5,000 pesos mensuales, ¿verdad? Eso es un poco lo que él quiere, seguir alimentando y manteniendo estas clientelas para conservar el poder político. Y este es uno de los retos fundamentales que estamos teniendo. Todos los gobiernos anteriores había pesos contra pesos, pero hoy el voto popular que se le dio un mandato y una fortaleza sin precedentes, que hoy no tiene ningún contrapeso político. Adelante, ni institucional. Adelante, por favor. Bueno, como les decía, este gobierno arranca con mucha fortaleza, con el 53%, elevada popularidad, y esta transferencia directa de recursos de 25 millones de personas lo que trata precisamente es de mantener ese universo. La oposición sin liderazgo, dispersa, diezmada, sin legitimidad, y hoy vamos a ver el número de partidos que además va a crecer. ¿Qué es lo que está pasando? Que está perdiendo popularidad porque la economía no crece,
no se está generando empleo, no está habiendo inversión, la inseguridad aumenta y tuvimos el año pasado el récord histórico de homicidios, 35,000 homicidios, incluso a nivel de asesinato, también de feminicidios y extorsión históricamente altos. El número de asesinatos a periodistas y defensores de derechos humanos, representamos el 40% de todos los que hubo en el mundo, sucedieron en México el año pasado. Y bueno, Pemex pierde grado de inversión, la producción, los resultados financieros que preocupan y la pérdida de 560,000 millones de pesos. Adelante, por favor. Bueno, miren, esta gráfica necesito que le pongan mucha atención. En la parte de arriba, a la izquierda, es lo que Morena obtuvo en los votos. Donde dice votación 2018, Morena obtuvo el 41%, pero con una cláusula de subir sobre representación, si se van hasta la derecha, sube a un 51% Morena, o sea, obtiene un 10% más de curules en la Cámara de los Diputados por esta ley que a mi juicio estuvo mal aplicada, pero que utilizó un mecanismo de transferencia ilegal de sobrerepresentarse, ¿no? El PT y el PES, que iban en alianza con Morena, también crecieron de esta manera, y el Verde, ya que en el principio compitió junto con el PRI, ya se pasó a Morena, sobre todo en la Cámara de Diputados, vota siempre con Morena. De tal manera que de un 47% que tenía en las urnas, hoy tiene el 66.6%, tiene 333 diputados que votan y apoyan lo que el presidente les manda. Esta es una supermayoría que no ha tenido presidente de la República desde antes de Zedillo, porque ni Zedillo tuvo esta mayoría calificada en la Cámara de Diputados de 2/3 partes. Él tiene la capacidad en la Cámara de Diputados de hacer todas las reformas que quiera, aprobar todos los presupuestos que quiera y todas las reformas constitucionales que quiera. Tiene 19 congresos locales y en la Cámara de Senadores nomás les faltan 9 senadores. Es lo único que le falta, 9 senadores para poder hacer todos los cambios constitucionales que él quisiera. Sin embargo, los otros que no son constitucionales los puede hacer solos porque le alcanza la mayoría en ambas cámaras y en los congresos locales. Este es el reto que enfrentamos, el no tener contrapesos y el tener una concentración tan grande de poder político. Adelante, por favor. Bueno, el 5 urge una salida. El problema somos nosotros. Debemos construir un contrapeso, ver por encima de los intereses individuales, particulares o del grupo, impulsar políticas públicas que promuevan una economía de mercado con responsabilidad social y ambiental y sin ser con eficacia en la cuarta revolución industrial. O sea, este gobierno ni siquiera ve que ya estamos en la economía del conocimiento, la economía de la innovación, la economía de la inteligencia artificial. Tenemos que andar para allá y estos vatos andan todavía viendo con las economías basadas en, pues en el estatismo, en los hidrocarburos, etcétera, ¿no? Viendo mucho para atrás. Adelante, por favor, la que sigue. Este libro nos analiza mucho, es un análisis histórico diferente de por qué América Latina y Estados Unidos han tenido resultados económicos y sociales tan distintos, y habla de las instituciones. Yo creo que ahí está gran parte del secreto, las instituciones que sirven para redistribuir la riqueza y el poder. Él divide en dos, las instituciones económicas inclusivas y las extractivas. Las primeras generan prosperidad y riqueza y las segundas estancamiento y pobreza, monopolios y barreras de entrada, ¿no? Ese tema hay que analizarlo porque hay que empezar a construir el México del futuro con una alternativa. Yo creo que no debemos ser oposición, sino debemos construir una alternativa, una vía distinta para poder resolver los problemas estructurales y coyunturales que estamos viviendo. Adelante. Adelante, por favor. Bueno, ahí tenemos esta crisis, tenemos que aprovechar, tenemos buenos elementos como un tratado de libre comercio, tenemos construir como lo están haciendo en el norte, las alianzas del sector privado, el sector público, el sector académico, el sector social, y replantear el federalismo. Este es un tema que ya no aguanta la concentración, el centralismo de recursos y facultades
en el gobierno federal y menos de carácter discrecional y unipersonal. Y necesitamos construir una alternativa plural y democrática. Adelante, por favor. Miren, estas son las elecciones que va a haber el año que entra. El año que entra va a haber elecciones en 15 estados para gobernador, 932 diputados locales y 1,751 ayuntamientos. Esta va a ser la mayor elección por concentración de puestos de elección popular de la historia de nuestro país, concurrente en lo local y lo federal, y que va a haber por primera vez la reelección legislativa y de algunos alcaldes. Entonces, este es un riesgo, oportunidad que enfrentaremos en los próximos 12 meses, en julio del año que entra. Adelante. Por último, este es el escenario con el que vamos a ir. Aquí está dividida la gráfica en dos, 2018 y 2021. Nomás el 2018 para que vean, pues fuimos tres grandes frentes a la elección, pero para la que se viene enfrente va a haber 5 partidos políticos nuevos, pero 4 de ellos van a ser en la órbita de Morena. Entonces, Morena, aparte de tener el Partido del Trabajo y Encuentro Social, que lo va a seguir manteniendo, suma al Verde Ecologista, redes sociales, encuentros solitarios y redes sociales progresistas. Entonces, el bloque se vuelve un megabloque, el que ganó. Y por otro lado, los que perdimos, los dos bloques, el del PRI y el del PAN, están todos atomizados y divididos. Esto vuelve mucho más complejo el escenario, y un nuevo partido de México Libre le va a competir en el espectro ideológico político a Acción Nacional. Entonces, esta no es una buena noticia desde el punto de vista de la aritmética política. Ya concluyo con la última lámina. Para mí, el principal problema económico de México es su sistema político. Este es lo que tenemos que cambiar. Por más que busquemos recetas, si no tenemos la fuerza política para llevarlas a la práctica, pues va a seguir imperando una realidad en donde nuestro país va a seguir atrapado en estas decisiones de tipo, pues de un nacionalismo populista autoritario, clientelar, que nos tiene atrapados y el que no hemos podido sacudirnos nosotros, ni muchos países de América Latina, y que han marcado nuestro destino hasta ahorita, pero que necesitamos revisarlo y juntar toda la gente que está inquieta para buscar una coincidencia y una construcción de un futuro distinto. Yo estoy optimista que sí se puede, y quería aprovechar la oportunidad para comentarlo con ustedes. Aparte de eso, sé que vienen los temas puntuales de la legislación que está en camino, pero quería mucho ponerlo en este contexto, Juan Pablo, Adrián, para poderlo discutir y analizar junto con ustedes. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, senador. Una presentación muy completa, sin duda, y con gran conocimiento de lo que estamos viviendo. Me imagino ya vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Veo a Juan Pablo que está bloqueado. No sé si le puedan abrir el micrófono, por favor. Gracias, Adrián. Pues, senador, muchísimas gracias por la presentación. Creo que bastante clara y dándonos a luz de de la importancia de las elecciones y de la importancia de reflexionar sobre este tema y ver qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera en estos temas. Efectivamente, traemos algunos temas de carácter legislativo y también hay algunas preguntas ya que nos están llegando. No sé cómo quiera que veamos los temas legislativos y luego abrimos el espacio de preguntas y respuestas, ya sea de su presentación o de alguno de los temas legislativos. ¿Le parece bien? Ok. Entonces,
Gracias, Rosendo. Pues me voy a abocar a ver algunos temas que son de vital importancia pues para la industria, senador. Un tema que nos preocupa, usted creo que ya lo tiene en el radar, es el tema de la Ley de Metrología y Normalización, que prácticamente se cambia por una propuesta que hace el Ejecutivo a través del senador Ricardo Monreal de la Ley de la Infraestructura de la Calidad. Este tema es fundamental para la industria, es el mecanismo para establecer las normas oficiales mexicanas, los estándares internacionales en materia de salud, en materia de medio ambiente, en materia laboral, en materia de calidad, en muchas cosas de nuestros productos que elaboramos día a día. Traemos preocupaciones importantes, vemos que la ley, para empezar, no se justifica de tener una nueva ley. Creemos que sí se debe de modernizar la que tenemos, pero no crear una nueva ley. Entre las cosas que nos preocupan de la propuesta es que muchas de las cosas se pasan a reglamento, lo cual eso hace que deje al arbitrio de la autoridad la definición de muchos temas, ¿no? Otra cosa importante es que prioriza la calidad, que es bueno, pero deja sin tocar prácticamente otros temas que tienen que ver con las normas, que es el tema de salud, la seguridad, el medio ambiente, la infraestructura, etcétera. Entonces, es muy importante que sea más amplia la propuesta de ley. No, perdóname. Si me puedes regresar, por favor, todavía no termino. Gracias. También falta también considerar mucho el tema de la unificación sobre todo con el TEMEC, con Estados Unidos y con Canadá en materia de normalización. Deja a un lado ese tema y creo que también es muy importante mantenerlo o establecerlo. Eliminan las normas mexicanas, lo cual también es preocupante, no hay claridad en ello. Y bueno, pues no me quiero detener, son cosas muy técnicas. No agrega la participación de las confederaciones ni de las cámaras empresariales, que nosotros somos los que más conocemos de las cuestiones técnicas de salud, de seguridad, etcétera, de los productos y de los procesos. Entonces, pues bueno, es un tema que nos gustaría luego platicar con usted. Ya tenemos un posicionamiento, ya tenemos un dice debe decir que podemos poner a su consideración inmediatamente. Adelante. Otro tema que me gustaría ahorita pasarle la palabra a Raúl López, que es una especialista, es el tema de la propiedad industrial. Senador, lo hemos platicado con usted. Es otra iniciativa que también deriva, al igual de la infraestructura de la calidad, deriva supuestamente del TEMEC. Y ahí, a través de Concamín, se hicieron comentarios y sugerencias de cambios a la propuesta. Sin embargo, algunos no se consideraron. Y como que se le dio un enfoque muy desde el punto de vista de los despachos que se dedican a cabildear o defender los temas de propiedad industrial o a representar. Y creo que le falta un poco el enfoque propiamente de quien usamos y somos dueños de las marcas, patentes, etcétera, que somos las empresas, las industrias. Entonces, ahí tenemos tres temas muy particular, que no sé, Raúl, si pudieras rápidamente tocar, sobre todo quizá el de multiclase, que es de lo que más nos preocupa. No sé si esté Raúl. Por supuesto. Raúl por ahí. Sí, aquí estoy, Juan Pablo. Muchas gracias, senador. Nuevamente un gusto y muchísimas gracias por su apoyo y por este tiempo que nos dedica. En efecto, son estos tres temas primordiales para nosotros. Uno, como bien comenta Juan Pablo, es la multiclase. Es un tema que incluso el propio INPI estaba a favor, que es un tema que venía en la iniciativa inicial. Posteriormente, como decía Juan Pablo, por este tema de los despachos, se hizo la eliminación en el último dictamen. Pero para nosotros las industrias sí representa algo importante. El INPI incluso lo consideró precisamente porque hay un tema de agilidad administrativa
en el proceso de registro, y para nosotros es un tema de beneficio porque también reduce costos en las inversiones que hacemos en propiedad industrial y nos agiliza la obtención precisamente también de estos derechos. El otro tema que también está puntualmente señalado ahí es el tema de información reservada. Creemos que hay sobre todo 2 artículos que no hacen consistencia, sobre todo con las obligaciones que adoptamos como Estado en el TEMEC, y básicamente la propuesta que por ahí le hacemos llegar es adoptar el texto íntegro del TEMEC en estos temas. Y el último es un tema de comprobación de uso, que si bien la ley actual lo contemplaba, era un tema que por muchos años no se había solicitado y que consideramos que para todo el sector industrial, desde pequeños a grandes, representa una carga, dado que tendríamos que agotar este procedimiento administrativo que genera costos, porque no lo hacemos normalmente solos, lo hacemos a través de despachos, y genera cargas también para el INPI. Las ventajas, la verdad es que son muy pocas, lo escuchó en el desayuno que tuvimos ahí oportunidad de coincidir. Pues básicamente son de un tema de limpiar el tema de los registros de marca y el sistema que se tiene. La verdad es que es una ventaja muy pobre frente a los costos y las cargas que generaría para todas las industrias. Entonces, incluso tomando en consideración todos los temas de mejora regulatoria, consideramos que ese tema debería de eliminarse de la iniciativa, bueno, del dictamen ya. Gracias, Raúl. Gracias. A ti. Senador, pues como ve, este es un tema que va directamente a eficientar el proceso de registro y de manejo de la propiedad industrial, sobre todo en beneficio de las empresas. Tercero, el otro tema es el tema de la reelección legislativa. Es un tema que yo creo que es parte de la presentación que usted hizo. Sabemos que ya se puede reelegir los diputados y los senadores, así como los alcaldes, derivado de la reforma constitucional del 2014. Sabemos que trae algunos temitas como para beneficiar a algunos partidos que le conviene al gobierno, y obviamente nos preocupa también la posibilidad de que el legislador, el diputado pueda, aunque dice que se tiene que sujetar a la ley, pues en la realidad de las cosas es que se va a dar va a poder hacer campaña siendo legislador sin renunciar a su curul cuando se aproximan las elecciones, cuando se quiera reelegir, y eso lo pone en desventaja frente al candidato que no es en ese momento diputado, ¿no? Y bueno, pues este es un tema que nos gustaría saber su opinión. Adelante. El tema de la obsolescencia programada, senador, también creo que ya lo habíamos platicado. Es un tema que nos preocupa muchísimo. Es un tema que estamos de acuerdo en que hay que cuidarlo, es decir, que el consumidor no sea engañado, que el consumidor tenga claridad de cuándo un producto se puede convertir en obsoleto. Sin embargo, la forma en que se está tratando este tema en la iniciativa de la senadora de la Sierra, creemos que no es el más conveniente. Y para eso yo le quisiera ceder el uso de la voz a Liscair Vega de Whirlpool, que ellos le preocupa sobremanera junto a otras industrias este tema de la obsolescencia programada, para que nos lo pueda explicar mejor. Gracias. Adelante, Liscair. Perfecto, perfecto. Gracias, Juan Pablo. ¿Qué tal, senador? Un gusto saludarlo nuevamente. Y como comenta Juan Pablo, pues este tema, tenemos un activismo en todas las cuestiones legislativas y ahora en temas muy técnicos que tiene que ver, por ejemplo, obsolescencia programada e incluso la ley de la infraestructura de la calidad que ya citaron previamente. Este tema especialmente nos preocupa porque está tratando de una forma muy genérica y impacta, pues, es un tema transversal. Está impactando a industrias de toda índole. En el caso de la industria que yo represento son electrodomésticos, pero también hay un impacto considerable para industrias como automotriz, en las cuales ya estamos muy bien reguladas con otros instrumentos, instrumentos técnicos. Y lo que estamos solicitando aquí es dar una revisión y vamos a mandar los comentarios correspondientes para que también no se trate de forma genérica. Consideremos industrias que ya están reguladas en cierta materia y que pueden cubrir esto, porque se está perdiendo mucho y como ahí lo cita el punto, CAINTRA está pidiendo que haya un desvío al concepto de obsolescencia por indebida por medio estimada, que es una cuestión que vemos más alcanzable y que hace sentido con el concepto internacional que tiene que ver con el uso destinado del producto, que creo que es ahí donde se está perdiendo un poquito y son conceptos validados en órganos internacionales como la ISO y la ISE, que son los órganos macros que regulan la parte tecnológica,
y creo que podrían ser mucho más acordes a lo que pretendemos. Realmente, el punto de pues, cuánto va a durar o si lo estamos haciendo con una alevosía o ventaja, el que esto dure menos, hablando de un electrónico o un electrodoméstico, pues no va por ahí. Creo que todos tenemos el soporte necesario. Y finalmente, quiero concluir para ser muy concretos con que vamos a mandar eso, pero sí vestido en el marco internacional, que creo que es lo que debíamos seguir como buenas prácticas. Es mi aportación, Juan Pablo y equipo. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Aliscair. Vamos a continuar y si quieres al final, si hay algún comentario del senador, bueno, pues lo escucharemos. El otro tema, equidad de género, senador, estamos enterados que usted presentó una iniciativa, lo cual es un tema que también nos preocupa, es un tema que también nos ocupa. Tenemos una propuesta como sector industrial, empresarial. Hemos venido platicando esto en el Consejo Coordinador Empresarial. En algunas cosas coincidimos con la propuesta que usted ha presentado, en otras a lo mejor no tanto, pero lo que sí son tres temas que queremos comentarle, que pues que esté limitado a las empresas que cotizan en bolsa. Creemos que debemos empezar por ahí, no abarcar a otras, a todas las empresas en general, porque creo que es muy complicado. Y bueno, el segundo es que sea una entrada, que la cuota que se le ponga sea gradual, es decir, que se vaya cumpliendo gradualmente, que le dé oportunidad a las empresas que cotizan en bolsa de ir cumpliendo poco a poco en un plazo con la cuota correspondiente. Y lo que también queremos sugerir es un programa en donde podemos desarrollar mujeres que puedan ir aspirando a llegar a los cuerpos del Consejo de Administración, al Consejo de Administración de las empresas. Esta es una práctica que se hace en Estados Unidos y en otros países, y creemos que puede ser bueno para implementar en México. Entonces, pues bueno, este es otro tema que nos gustaría platicar con usted más adelante. Adelante, por favor. Y bueno, finalmente, y con esto termino, hay otros temas en el Senado. El tema del outsourcing obviamente nos preocupa mucho. Nosotros estamos conformes y de acuerdo con el acuerdo al que se llegó en las mesas de diálogo que hubo en el Senado, organizadas por la Junta de Coordinación Política. Entonces, ese tema ojalá ya pudiera salir en esos términos. Sabemos que ustedes están con la idea de respetar esos acuerdos. Entonces, pues bueno, nosotros los apoyamos. El tema de la economía circular, la iniciativa que presentó Ricardo Monreal, también obviamente nos ocupa, nos preocupa. Es fundamental establecer claramente y de la mejor forma cómo se puede fomentar la economía circular. No estamos a favor de ella, pero creemos que hay que hacerle algunos cambios en lo mismo. El tema de la obligación de pagar de un comprador a un vendedor en un plazo de 30 días, también estamos de acuerdo, pero salvaguardando también la libertad de las partes de pactar. Y creemos ahí que una opción que se le puede incluir al dictamen es el tema del factoraje, que es una práctica que es muy socorrida, es muy utilizada y que puede ser también otra forma de darle salida a la posibilidad de que haya acuerdo entre las partes. El tema del doble remolque, ya lo hemos platicado. Hay algunas iniciativas todavía en el Senado que están pendientes, entonces pues obviamente nos preocupa el que se prohíba. Nosotros estamos más bien en que se regule y que se promueva una ley de seguridad vial que permita tener una política de seguridad vial en las carreteras y en las ciudades que nos permita verdaderamente aspirar a bajar los índices de accidentabilidad. Y tercero, bueno, está una iniciativa que cambia los impuestos generales de importación y exportación. Ahí solamente ya hay un tema, es el artículo 184 de la minuta, 184C. Le vamos a hacer llegar la propuesta para que la tenga también de cómo nosotros creemos que debe quedar ese artículo 184. Esto es todo.
muchas gracias, senador, por escucharnos y darnos la oportunidad de plantearle esto. Y bueno, aquí hay algunas preguntas, pero me gustaría más bien, bueno, las leo rápidamente. ¿Cuáles son las prioridades de la Comisión de Economía del Senado que usted dirige? ¿Cuántos periodos extraordinarios y en qué fechas podría suceder, de acuerdo a su visión o lo que ha escuchado usted? Si se aborda cuáles son los tiempos para abordar la iniciativa presidencial del tema de la reasignación presupuestal, que también nos preocupa. ¿Qué expectativas tiene el PAN con respecto a la iniciativa del presidente? Igual, lo mismo. ¿Se agregarán otros temas para discutir en los periodos extraordinarios? ¿Cuáles serían esos temas? Y finalmente, si se va a legislar para generar votaciones vía remota. Aquí, senador, la verdad es que nos preocupa un poco porque nos limita, el trabajo remoto nos limita la posibilidad de poder ser tomados en cuenta, de poder ir a la Cámara, ir al Senado y poder hacer ver la visión y los puntos de vista del sector industrial. Si no nos dan la posibilidad de tener acceso a las discusiones o la posibilidad de presentar propuestas, de discutir los temas, pues creemos que va a quedar de alguna manera incompleto la posibilidad de generar votaciones vía remota. Entonces, sería muy bueno que pudiera haber un ejercicio de apertura en todos los temas y que den la oportunidad de la población, incluyendo al sector industrial, de poder opinar sobre los temas que se vayan a votar de manera remota. Gracias, senador, y pues dejo, no sé si podemos hacer las preguntas y respuestas o entramos directamente a primeros comentarios y luego seguimos preguntas y respuestas, como usted me diga. Si quieres darle el uso de la voz, por favor, Rosendo, ya dejarlo abierto. Ahora sí. Oye, muy rápidamente, sí, porque es importante. El gobierno tiene mucho interés y está haciendo todo lo posible, y creo que así va a ser, de programar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio el 1 de julio. Esto ya es un acuerdo de los 3 países, no es un acuerdo de México, ya son los 3 países. Para esto tiene que haber cierta armonización legislativa. Algunas de las iniciativas que ustedes aquí tocan están precisamente, surgen de esta presión. La de metrología, que es con la que empezaste, la tenía en la Comisión de Economía, pero yo creo que ya les dio desconfianza y me la quitaron y Monreal se la mandó a la Comisión de Hacienda. Está en la Comisión de Hacienda, es toda una nueva ley, es de gran alcance y creo que fortalece exacerbadamente al Ejecutivo para seguir ejerciendo pues un control muy centralizado, pero no hay una participación más amplia. Yo coincido con estos planteamientos, pero hay que dar la batalla y coincidimos con los temas que aquí nos enunciaron. En propiedad intelectual, déjame decirte, esa sí la tengo en la comisión. Ya hemos hecho ajustes y gran parte de las observaciones que dijiste ya están incorporados. Y el tema de, ¿qué otro tengo? Obsolescencia ya se modificó por vida útil. Está teniendo modificaciones. 30 días, lo del factoraje y la libertad de contratación lo estamos considerando. El doble remolque son de esas iniciativas que se presentan, pero no le veo que tenga mucho respaldo para que salga. El tema de la equidad de género lo vemos. Yo quiero que se hagan las mejores prácticas internacionales, ¿verdad? La reelección legislativa, pues ya como ustedes mismos lo mencionan, el propio Monreal dijo que no creía que pasara, ¿verdad? Y básicamente serían los comentarios muy iniciales que yo tendría, pero con la mejor disposición desde que nos pasen todos sus observaciones y las rebotamos directamente y vemos que sí se puede y que no se puede. Nosotros no tenemos, aunque soy presidente de la comisión, es la mayoría de los integrantes las que determina, yo mando los dictámenes y a veces me los cambian porque pues, no tengo la mayoría para sostenerlos, ¿verdad? Entonces hay que hacer un trabajo coordinado allí para ver cómo podemos influir también en los senadores de Morena que participan en mi comisión. Pero abierto, muy bien, senador. Muchas gracias. Si quiere, ahora recurro a las preguntas que nos han hecho
los participantes en la reunión. Les recuerdo que lo puedan hacer a través pues del chat o del chat que viene ahí en la herramienta. La primera pregunta de Francisco Martínez es, ¿qué opina del pacto fiscal y la participación de Nuevo León en la discusión que ha habido? 3 gobernadores, no más, 5 gobernadores se reunieron recientemente en Nuevo León para poner en duda el pacto fiscal. El senador también de aquí de Nuevo León, Samuel García, lo ha puesto. ¿Cuál es la opinión de usted al respecto? Bueno, yo estoy totalmente a favor de que está rebasado. El sistema de coordinación fiscal viene desde 1980, el país ya cambió. Se basa en un centralismo donde los estados le cedieron a la federación las facultades tributarias de que recaude la federación, de tal manera que el 95% de todos los impuestos lo recauda la Secretaría de Hacienda y lo redistribuye a través del presupuesto de egresos de la federación. Hay una bolsa que se llama la recaudación fiscal participable, federal participable, y de cada peso que recauda, 80 centavos se queda en la federación y 20 centavos se dan los estados. Creemos que esto debe ser revisado a todas luces, que ya es insostenible, pero este gobierno se niega rotundamente a tocar el tema y tienen la mayoría en la Cámara de los Diputados suficiente y en la de senadores también para cualquier modificación de la ley. Entonces, creemos que este va a ser un tema casi del 2021, donde se tendrá que hacer una reforma fiscal por fuerza, porque ya no le van a alcanzar los billetes a este gobierno, y allí es el tema donde se tendrá que exigir que si va a haber cambios fiscales, también haya cambios en el federalismo y en esta participación de la distribución de estados y municipios de los recursos, que está muy castigada. Gracias, senador. Hay un comentario para ver su opinión al respecto de David Urdaneta, en donde dice que de acuerdo al guión del Foro Sao Paulista, próximamente él ve que puede haber una reforma constitucional que permite la reelección presidencial. ¿Usted ve esa posibilidad en el futuro? Yo la veo remota, o sea, sé todo el tema de que vamos a Venezuela y el Foro de Sao Paulo, pero también hay que entender que no le están resultando las cosas, que se le van a acabar las canicas, que el petróleo le va a fallar la retaguardia y la recaudación y el crecimiento económico no se le va a dar, que está perdiendo mucha fuerza en el tema de las mujeres, se equivocó y se pone a la defensiva en muchas cosas que él podía ponerse a la altura y como un líder, como un jefe de Estado, cuando tenemos un enemigo común todos los mexicanos, como el COVID, convocar a la unidad y no, sigue polarizando. Entonces, ¿qué creo yo? Que su proyecto es conformar una nueva hegemonía política. Su mayor activo sigue siendo él no tiene ya legisladores o en su gabinete figuras importantes, son figuras muy menores. Él acapara y centraliza todo, pero veo muy difícil el tema de la reforma constitucional. Pasaría por el Senado y en el Senado este bloque opositor ha funcionado en pocas ocasiones, pero estoy seguro que esta sería una de ellas. Nosotros pudimos disasociar esto de que él pretendía la revocación de mandato, hacerla concurrente con la elección federal para él aparecer en las boletas y nos mantuvimos firmes ahí los senadores de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano y el Independiente para impedir que se aprobara esta reforma. Así creo que sucedería en caso de que lo intentara, pero te digo, creo que le están bajando mucho los bonos a él y a Morena. El problema es que ningún partido político crece, todo nomás se están yendo a los indecisos, pero nadie está creciendo. Perfecto. Muchas gracias, senador. Hay otra cosa, creo, bastante interesante que pregunta César Borja. Él dice que al principio de su presentación, usted comentaba que haya una reforma fiscal pasando la elección del 2021.
dice que si ve usted la posibilidad con el tema del precio del petróleo y la caída en los ingresos del Ejecutivo o fiscales, vaya, ve la posibilidad de incremento a los IEPS, por ejemplo, para el 2020, es decir, que empiece alguna discusión fiscal a partir de septiembre de este año. Sí, yo a eso le apuesto, creo, no por gusto, sino porque no tiene de otra. Él ha dicho que no va a aumentar impuestos, ni deuda, ni nuevos impuestos. Eso lo ha dicho, igual que read my lips. Pero hay un momento en que se vuelve insostenible. Y creo que ya llegamos al punto en que las cuentas no salen las cuentas y no es conciliable. Si no tienes mayor déficit y no tienes deuda y no tienes mayores ingresos y los gastos te crecen, pues no se sostiene, ¿no? Entonces, sí creo que va a haber un colapso, una implosión en los ingresos petroleros y otra en la recaudación fiscal, porque esta recesión, la gente no va a pagar impuestos en la declaración del año que entra. Ahorita está habiendo una recaudación aceptable porque son los ingresos del 2019, pero ya en 2021 vas a tener los ingresos del 2020 y ahí sí va a haber, por el lado de renta, por el lado de IVA y de IEPS, hasta las gasolinas. ¿Quién está usando automóviles ahorita y pagando? Pues no está viendo esos ingresos, ¿verdad? Sí creo que va a haber muchas, van a buscar todo, hasta impuestos ecológicos, impuestos sobre herencias, o sea, van a buscar todo el espectro a ver qué fregados encuentran para aumentar la recaudación. Me da mucho miedo porque tienen los votos para sacarla, porque si sucede como yo la estoy pensando, después de la elección de julio y antes de que cambie la legislatura el 1 de septiembre, ahí seguiría vigente esta supermayoría en Cámara de Diputados y Senadores. Y como esa ley no es constitucional, es reforma legal, les alcanza con la mayoría simple y ahí sí estoy muy preocupado. Correcto, sí. Y lo ve en el 2020, o sea que sí se rompa su promesa de no hacer cambios fiscales en el 2000, hasta el 2021, que es lo que él había dicho. Sí, él había dicho que no iba a hacer cambios fiscales, pero yo tengo la impresión de que él la pensaba para el 2021 ya darle otra vuelta a la tuerca de su cuarta transformación, pero no le está saliendo. Entonces yo creo que se le va a adelantar esto y no va a poder transitar el 2021 sin una reforma fiscal. Esa es mi interpretación, mi experiencia y los análisis que hemos hecho a los números y al colapso de la recaudación fiscal y los ingresos petroleros que se van a caer de manera importante ambos. Correcto. Hay otra pregunta de Antonio Furber. Me dice que si usted ve la posibilidad de una política de control de cambios o de expropiación, igual por lo mismo, por el tema de la poca posibilidad de tener recursos para mantener sus programas sociales, para mantener a flote, por ponerlo de alguna manera, o medio a flote a CFE y a Pemex. Entonces, que si ve esa posibilidad como una vía para accesar a recursos o para controlar la economía. Mira, el presupuesto de la federación, del gobierno, ha venido creciendo. Este año, el presupuesto aprobado, ya no el que se va a dar, pero el aprobado, es de 6.104.000.000.000 de pesos. Es el mayor de la historia. No ha habido gobierno que tenga una bolsa de dinero tan grande. Aún así ha hecho recortes a muchas cosas y lo ha destinado mal, con el menor gasto en inversión física de los últimos 20 años. Está utilizando el 2.5% del PIB para inversión en infraestructura. Y de estos, la mitad está para Pemex, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. O sea, es bajísimo. No vas a ver obras de este gobierno porque las está reasignando de una manera muy torpe a estos proyectos y está bajando. Todo se está yendo a gasto social, a programas sociales, pero no a obras de infraestructura. No creo que se vaya a un control de cambios. Te voy a decir por qué. Porque el único, yo dije que no había contrapesos. La verdad es que estoy mintiendo. Sí hay un contrapeso. Se llama Donald Trump.
De hecho, bueno, Estados Unidos, nuestro Tratado de Libre Comercio, el único que le tiene respeto, miedo alguna ascendencia es el gobierno de Estados Unidos. Y eso sí sería violentar ya mucho, ya romper. El sector privado ha puesto en México varias líneas rojas que decían, hombre, si cruza esta línea roja, ahora sí este gobierno ya nos vamos a poner en sus de guerra. No, si cruza esta línea roja, más, ya ha cruzado varias líneas rojas, ¿verdad? La primera fue el aeropuerto, después fue Constellation Brands, y luego ahora viene las energías limpias, que, como decía Adrián, lo está olímpicamente, pues cambiando las reglas del juego y favoreciendo a un Pemex y una CFE estatista. No está cambiando la reforma energética en la ley, pero sí administrativamente lo está forzando, ¿no? Entonces, creo que ya estamos hablando de líneas rojas que ha violado este señor. Cada vez tienen mayor costo, y ya hablar de control de cambios, creo que antes de se utilizaría el recurso de las AFORES. Lo veo más adelantado y lo veo que empieza a mencionarse en más lugares el tema de que las AFORES las administre el Banco del Bienestar, en vez de que sean administradoras, las 7 administradoras del sistema financiero. Eso lo he escuchado en varias voces y esa me preocuparía, porque ahí sería expropiar el dinero de los trabajadores, que es patrimonio de ellos, para poder fondear y seguir fondeando proyectos y gastos de infraestructura, prioridades de este gobierno. Correcto. Concordamos que esa es ya una cosa que se ha venido, de hecho hay una iniciativa que por cierto presentó un diputado de Nuevo León, de Morena, que va en ese sentido. Y la otra que nos preocupa también es el tema de los recursos que hay en el Infonavit, que esa es otra bolsa enorme que pudiera en un momento dado también dirigirse a otras cosas a las cuales está supuestamente dirigidos o debería estar dirigido. Senador, no sé con cuánto más de tiempo contamos, porque entiendo que también su agenda está un poquito apretada. Tenemos más preguntas, pero pues usted nos dice cómo hacemos o terminamos hasta aquí. Si me las hicieran llegar, yo con mucho gusto quiero dejarles 2 mensajes, si me lo permites, Juan Pablo. Primero, está participando el secretario técnico de la Comisión de Economía, quien está en la mejor disposición para darle seguimiento a temas puntuales de la agenda legislativa. Lo primero. Después, hiciste una serie de preguntas que no tocamos después sobre los periodos extraordinarios, que creo que la iniciativa presidencial y las votaciones vía remotas que también mencionaste. Déjame hacerte un comentario a mi juicio, que es una información parcial. Va a haber muchos periodos extraordinarios. A estos les encantan los periodos extraordinarios. Los periodos extraordinarios solamente se pueden convocar para agendas específicas. No se abre un periodo extraordinario, sino se convoca para determinada iniciativa o iniciativas, pero con nombre y apellido. Entonces, al ser el mecanismo, creo que, y al haberse mantenido cerrado durante 2 meses el Poder Legislativo, no me queda la menor duda de que lo van a convocar porque les surge a ellos. Esto ha sido un tiempo muy bueno para el planeta porque no ha habido contaminación, pero también muy bueno para México porque no ha habido reformas, porque estos vatos no han podido aprobar muchas leyes que tienen la mayoría para aprobarla. Entonces, no me queda la menor duda que van a impulsar muchos periodos extraordinarios a partir del mes de junio, julio y agosto. Varios periodos. Los primeros que van a entrar son los que tienen que ver con el TEMEC, que es para estar antes del 1 de julio, ¿verdad? Y que ahí está metrología, está la de la calidad, etcétera, todas ellas. Propiedad industrial. Y después van a venir las reformas que le urgen al presidente, ¿no? Yo creo que van a insistir en la reforma presupuestal de tener facultades para darle hasta el 10%, con un poquito más de candados,
y creo que eventualmente puede llegar a pasar. ¿Qué otra pregunta tenías por ahí? Las votaciones vía remota, se ha negado muchísimo este gobierno, estas mesas directivas, la ley no lo permite. Nosotros queríamos que se pudiera avanzar un poco en el tema de las comisiones, porque no se justifica que estemos así sin trabajo. Yo hice una comisión de economía por vía remota y Morena no asistió ningún legislador. Entonces creo que ese no es un escenario que esté considerándose todavía viable. Se resiste mucho esta mesa directiva, ¿no? Sin embargo, pues el 2021 ya se deja venir, pero en el Inter de aquí hasta entonces va a haber mucha presión para aprobar estas y otras reformas que van a poner mucha presión al sector privado, a las empresas, porque no hay un alineamiento, no hay una visión de la economía de mercado, sino más bien una visión estatista y centralista, donde el gobierno quiere centralizar todos los recursos y facultades y ser él el que administre y resuelva los problemas del país a la manera más premoderna que te puedas imaginar, pero ese es el chip que trae, es un chip pues ya muy obsoleto de una tecnología que ya está obsoleta y que no funcionó, pero es el que está predominando y tiene toda la fuerza política para impulsarlo. Hay que seguir teniendo este tipo de conversaciones para tratar de, ahorita venía ahí una pregunta, ¿cuál es la agenda legislativa de la Comisión de Economía? Yo les voy a ser muy franco, yo estoy actuando más como de contención, como de parar goles que de impulsar, porque no tengo capacidad de impulsar yo iniciativas. Yo como presidente de la comisión soy del PAN y lo que yo pienso y propongo pues no avanza ni a primera base porque la mayoría que tengo es de Morena. Entonces más bien lo que hago es tratar de hacer más contención que promoción. Y los cambios de promoción pues tienen que ver más con los temas de innovación, los temas de modernización de nuestro sistema económico, más transparencia, pero pues son pocas las iniciativas que hemos podido impulsar que surjan de nuestra bancada, ¿no? Pero pues estamos en esa lucha y para eso le entramos a la política. Yo le entré con el convencimiento de que México es un gran país, pero necesita mejores políticas públicas. Yo las que estamos teniendo no apuntan en la dirección correcta y tenemos que generar una fuerza que les genere un contrapeso para que no se vayan así sin tocar baranda y que se puedan por lo menos atemperar o reconducir algunas de estas iniciativas. Correcto. Muchas gracias, senador. Le cedo la palabra a Adrián Sada, nuestro presidente, para que termine la reunión. Gracias. Senador, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu entrega por este país, gracias por defender la economía, gracias por defender las libertades. Yo quisiera hacer una última pregunta o una reacción tuya a una última reflexión antes de cerrar y es la siguiente, ¿no? Y esto en vistas del 2021. Típicamente cuando hay una gran crisis en cualquier empresa o en cualquier país, suceden dos cosas o pueden suceder dos cosas. O hay una desunión o se genera una gran unión, facilita la unión. En aras del 2021, esta crisis que estamos viviendo del COVID, que se ha traducido en una crisis política más grande, acrecentada, y también una crisis económica profunda, de las más profundas que hemos visto. En base a esto, ¿cuál es tu visión sobre la oposición? ¿Ves una oposición que se está uniendo con esta gran crisis? Es decir, deberíamos de esperar ver una oposición más unida, un bloque más unido, facilitado por esta crisis, ¿o no? Y pues muchas gracias de nuevo, senador. Gracias por su tiempo. Gracias, Adrián. Con mucho gusto. Pues esa es la gran pregunta. Mira, yo lo que estoy convencido es que está habiendo un despertar. Mucha gente que está inquieta,
en muchos ambientes, pero no nos veo articulados, no nos veo organizados, sino que cada quien por su lado. Y falta ese paso que tú dices, una convergencia, un alineamiento de voluntades. Hasta ahorita no se ha dado, pero es mandatorio. Y esto va a suceder, Adrián, solo bajo presión, no por generación espontánea. El cuello de botella está en las dirigencias de los partidos políticos. Ahí tenemos que hacer una presión de adentro hacia arriba y de afuera hacia la dirección. Ahí nos ayudaría mucho el generar una presión por parte de los empresarios con los dirigentes nacionales para que no se tomen las decisiones con una óptica de corto plazo inmediata o un interés de grupo particular, sino que se busquen, sobre todo en el Congreso Federal, en los diputados, los mejores perfiles, incluso si llegan a ser ajenos a su propio partido político. Ese trabajo hay que hacerlo, no está hecho, se habla, se menciona, está ahí, pero todavía no cuaja y tenemos que hacer trabajo político para que esto suceda. Esto tiene que suceder bajo presión, tiene que forzarse porque hay resistencias adentro de los partidos para protegerse y tutelar proyectos más particulares. Y ese sería mi mensaje. Están las condiciones, pero todavía no cuaja. Ayúdenos, yo estoy trabajando en eso para meter presión en mi partido, así hay que hacerlo en los demás partidos, pero también la presión cuando viene de la sociedad civil complementa y permite hacer la pinza para que se resuelva favorablemente algo que todo el mundo está esperando, que los partidos se unan y se tomen las decisiones pensando en México, en el futuro, en la próxima generación. Y si esto sucede, México puede tener un gran futuro. Si tenemos una mayoría opositora, con una agenda mínima común, con un consenso y que no sea cooptable, México puede llegar a tener un gran futuro. Si no sucede, para mí sí es una luz roja de que este país va a entrar en un terreno muy preocupante de lo que se dice de los foros de Sao Paulo, puntos intermedios, algo intermedio por ahí, pero en la dirección más equivocada, en contra del avance de las economías y los países que han progresado. Seguiríamos rumiando y patinando sobre este nacionalismo populista, autoritario, de control político. Y entonces por eso hay que tenerlo muy claro, meterle todos los kilos y lograrlo, Adrián. Yo creo que sí se puede, todavía no se logra, pero hay que propiciarlo. Yo estoy trabajando en eso y les pido también su ayuda. Pues muchísimas gracias, senador, y gracias a todos por participar. Que tengan muy buen día. Gracias.